Hola Buenas Andrea, tardes, ¿cómo estás? Andrea. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Gracias y un honor abrir el espacio de este año con todas las familias. Así que bueno, para mí es realmente un honor ser parte y seguir acompañándolos como en otros años a APEF y a cada una de las familias que lo necesitan. Si les parece, bueno, les cuento, me presento. Mi nombre es Andrea Pasodomo, soy abogada, me especializo en salud, en discapacidad y en seguridad social. Soy docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. También formo parte del tercer sector a través de una asociación de profesionales que acompaña a los pacientes, a las familias, difundiendo derechos y aclarando y trayendo información. Que bueno, esta charla, lo que voy a pedir para que tengamos un poco de orden, si se mutean todos, bárbaro, después cuando hacemos la interacción van abriendo los micrófonos para participar. Es una charla donde no voy a hablar yo sola, la vamos a construir este espacio entre todos, porque es una charla que pensé especialmente para este encuentro, es una charla en donde la pensé desde el lugar, partiendo desde una reflexión sobre todos nosotros que somos cuidadores, que somos familia y que acompañamos. Para hablar y terminar la charla, en la última parte, hablando de acceso a prestaciones, trayendo un poco de claridad sobre ese tema. Si están de acuerdo, a ver si me permite compartir pantalla. Quiero que me digan si se ve bien. ¿Se ve bien la presentación si yo la dejo así? Porque a veces se corta si la abro toda. Sí, se ve. Sí, se ve. Ahí. Quizás no ¿Se podés poner ve? la pantalla completa. Puedo poner la pantalla completa, pero no sé si ustedes la van a ver. A A ver. ver. ¿Se ve bien? Sí, es lo mismo en realidad que antes. Está tu Ahí se ve presentación y bien. nada más, no hay otra Toda. cosa. Y nada más. Ah, Y ok. nada más. Entonces se ve todo. Es Muy toda bien. la presentación. Bueno. Ahora les voy a pedir, como yo no los puedo ver a todos, porque si comparto la pantalla, ya dejo de ver a todos los que conformamos esta comunidad, le voy a pedir que destraben micrófonos, pero que no se tienten con ninguna pregunta. Vamos a charlar. Los invito a que destraben los micrófonos para empezar a charlar sobre estos temas. Uno como familia siempre piensa en ese familiar, en ese hijo, en ese hermano, que atravesado por un tema de salud, en donde la salud mental es la comprometida, donde la vulnerabilidad y la fragilidad puede ser grande, en donde pensamos qué tanto podemos dar y cómo podemos dejar y armar el camino en función de un futuro en donde todo quede mejor acomodado, porque sabemos, todos sabemos, de la importancia de nuestro rol como familiar, como apoyo, como organizador, velando para que todo esté correcto, para que las prestaciones que necesita ese hijo las reciba, para que tenga la mejor atención médica, para que tenga cobertura médica. Entonces, es innegable pensar, cuando uno no se encuentre en este plano, cómo
voy a dejar a ese hijo en la mejor situación. Entonces aparecen estos temas, el tema de los ingresos con los cuales va a vivir, la posibilidad que tiene o no tiene de trabajar, qué marco de autonomía tiene, cómo protejo su patrimonio, cómo hago para que nadie le quite lo que es de él, cómo hago para que nadie se abuse en la toma de decisiones que tenga que hacer cuando uno no esté para velar por esto de que esté todo bien, ¿sí? Que lo respeten, que no vulneren sus derechos, que pueda tener su marco de decisión en la medida que pueda. Surge la pregunta de la cobertura médica. Quizás hoy tiene una prepaga, quizás hoy que la pago yo, quizás hoy está a mi cargo porque estoy en la obra social o estoy trabajando y forma parte de mi grupo familiar y tiene certificado de discapacidad y lo puedo tener más allá de todo límite de edad a mi cargo y tiene la obra social, pero ¿qué pasa, no? Si yo no estoy con la cobertura médica, ¿cómo sigue teniendo esa cobertura médica? Tema de redes afectivas, la comunidad. Esto es una comunidad, APEF es una comunidad. Cada uno de los cuadritos que conforma este Zoom es un compañero, una familia paralela que conoce el mismo lenguaje, que conoce el camino, que habla el mismo idioma que yo, que puede entenderme. Eso es parte de la comunidad y es parte de esa red tan valiosa en la cual pertenecer, formar parte, nos va a permitir alivianar la carga, nos va a permitir compartir, nos va a permitir ver otras opciones cuando no las vemos, animarnos cuando nos da temor dar ese paso porque no sabemos dónde nos estamos metiendo, entonces lo hablamos con Virginia, lo hablamos con Florencia, lo hablamos con Carlos y le contamos y compartimos la experiencia. En la comunidad es parte de este pensar para hoy y para mañana. Las redes afectivas que tenemos. Y acá les pregunto a ustedes cómo viven estos temas. Porque vamos a avanzar y vamos a hablar de esto, ¿no? Algo de jubilaciones y pensiones, algo de asignación familiar, de monotributo, de cobertura de obra social, de protección del patrimonio. Voy a aprovechar y voy a ver si puedo. Espérenme un minuto. Que quiero abrir paralelamente, así puedo tener el Power abierto desde otra computadora. Y podemos interactuar nosotros. Espérenme, que estoy con ustedes. Ahí vamos. Entonces, les pregunto, ¿cómo viven? Y acá les voy a pedir que despliegueen los micrófonos para charlar conmigo y construir esto como comunidad. ¿Cómo viven ustedes esto, no? Porque todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, somos apoyo y somos cuidadores y somos familiar, papá, mamá, hermano, de ese otro integrante de la familia que necesita recibir esos apoyos. ¿Cómo viven ustedes estos temas? El tema de, ¿me preocupa o no el ingreso? El tema de la cobertura médica. ¿Son preguntas que ustedes se hacen? Sí, por supuesto. Los escucho. Sí, yo. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Porque te veo el usuario, pero no sé tu nombre. Juan.
Perdón, no se escuchó. Bueno, no te escuchamos. Si soy yo, Lale, yo estoy muy preocupada con respecto a lo que tiene que ver qué va a pasar después que yo no esté, Claro, eh, que mi hijo está a cargo, que también tengo otro hijo y que le es complicado ser parte de esta problemática que tenemos en la familia, ¿no? Eh, También él está asustado de no saber qué va a pasar cuando yo no esté, ¿no? claro. Eh, es una gran preocupación, Porque sos vos, desde todo. sos vos el capitán del barco, sos vos, sería así un poco, ¿no? La que conoce, Exactamente, la que sabe cómo todo. moverse. Por supuesto que Bien, trato, bien. en la medida de lo que puedo, transmitirle a mi otro hijo eh, cómo es, digamos, la dinámica gracias a PEF, ¿no? Porque si no hubiese sido que empecé a participar de APEF, estuviese mucho más complicado, ¿no? Este, eh, Mucha más soledad, ¿no? Totalmente, Vale, absolutamente. mucha más soledad. Sí, 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 sí. Y desesperación, porque ante la soledad y no saber cómo afrontar esto que es eh, dolorosísimo y complicado. O sea, todo lo que sea. Yo, por ejemplo, en mi caso, esta semana pasada mi hijo tuvo un brote y la verdad es que ahí me hice un montón de preguntas y la verdad que estoy preocupadísima, ¿viste? Porque mi otro hijo se sintió. Sí, te entiendo. Entonces, bueno, por eso participo, porque creo que todos los que estamos acá tenemos los mismos temores y las mismas dudas, ¿no? De qué va a pasar cuando nosotros no Desde estemos. ya, Y desde el tema, ya, desde ya. digamos, y el tema si él, porque hoy por hoy mi hijo no tiene trabajo. Eh, y eso, cómo va a enfrentar el hecho de pedir la medicación cuando la tiene que pedir, este, bueno, el tema de la prepaga. Yo, hoy por hoy, tiene la ayuda, o sea, en mi caso el papá le paga la prepaga, pero es lo único que hace, ¿no? Después, todo el tema de estar el día a día y ver si toma la medicación, porque aparte, eh, ahora me doy cuenta que cada vez, cuanto más grande es, más decisiones toma él sobre si toma o no la medicación, que eso es un problema, ¿entendés? El Bueno, de bueno, en ese punto hay varias cuestiones. sí, Primero, el tema de cuando uno llega al diagnóstico. sí, Primero, cuando empiezan a pasar determinadas cosas en casa que son raras y que no sabemos qué pasa. Después, arribar al diagnóstico, que es un camino previo, y frente al diagnóstico, también el trabajo de aceptación del diagnóstico y de qué hacemos con todo esto y cómo se sigue. O sea, nosotros como familia eh, empezamos a empoderarnos y a volvernos expertos en determinados temas. El equipo terapéutico, esto que vos decís, el Ale, a medida que va creciendo, se hace quizás más difícil y empieza a tener una mayor toma de decisión, por ejemplo, si toma o no toma los medicamentos. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es la importancia del equipo terapéutico, de poder conformar un equipo terapéutico en el cual realmente acompañe y no sean equipos en donde se prescriban medicaciones simplemente, que haya equipos donde se realce la humanidad del profesional para acompañar al paciente y también para acompañar a la familia. te Porque digo, como familia te digo necesitamos que tener ese encuadre, necesitamos ese acompañamiento. es muy Sí, difícil, ¿eh? Ujú. Llegar a claro que eso sí. es dificilísimo. Es muy Te digo, difícil. la Te semana digo algo, pasada, sí, te digo algo, es muy difícil
Y también es muy difícil encontrar idoneidad en los profesionales que uno va conociendo. Sí, Eh, y eso implica un camino, la inversión de un tiempo, de un camino largo, muchas veces más largo que otros, en otras realidades de familia, pero también un desgaste, ¿no? sí. No solo del paciente, Totalmente. familia, Ujú. que la familia no baja la guardia, la familia está siempre con la guardia en alto, viendo que esté todo bien, ver por dónde ir, ver, ¿no? Ni Sí, hablar de esta pregunta de cuando no estemos, ¿sí? Ni hablar, nos atraviesa a todos, ¿por qué? Porque yo siempre digo, ¿no? El tema de discapacidad, de los distintos tipos de discapacidad, la discapacidad cuando atraviesa el tema de salud mental, para mí, esto es una opinión netamente subjetiva y personal, es donde hay mayor fragilidad y mayor sí, vulnerabilidad, sí. ¿sí? Porque eso conlleva el poder decidir qué quiero para mi vida como paciente con discapacidad mental o intelectual, qué quiero para mi vida, qué quiero en cuanto al proyecto de vida, en cuanto a lo cotidiano, desde si quiero comerme un churrasco o quiero comerme una ensalada, desde qué quiero vestir, desde quererme comprar mi ropa, del tema de vivir solo y poder tener autonomía para eso. Eh, el tema de salud mental está atravesada por una multiplicidad grande, grande, grande de diagnósticos. Eh, que incluso los que estamos acá seguro desconocemos gran parte de ellos. Pero la salud mental como tal nos expone cuando se ve afectada a ser más frágiles. Y es acá en donde se pone, se torna más, no me sale la palabra, se torna como más preponderante esta pregunta de cómo cubro todos los frentes, cómo hago para que todo esté bien y que si me pasa No, y algo, me pongo deje todo más contenta. o menos Hija de de la mejor cornuda, manera 4 años controlado. conmigo y sigo siendo cornuda. ¿De qué contenta? Si yo te estoy haciendo seguir, boludo. Sos Estamos con un micrófono abierto. Bueno, entonces, en este marco de preguntas que nos hacemos, en donde nos preguntamos por los ingresos, por el patrimonio, por la toma de decisiones, yo dije, bueno, hablemos de recursos, hablemos un poco de todos los recursos. En el caso que comenta Lale, su hijo no trabaja, no puede trabajar. Entiendo de que hay un certificado de discapacidad. Sí. Bueno, los referentes familiares que tienen cobertura médica, a ver qué me ponen ahí, pueden, si están en el marco de obras sociales, pueden ponerlo a cargo dentro del grupo familiar. No hay límite de edad porque tiene certificado de discapacidad y le doy cobertura médica. Si yo trabajo como mamá, puedo hacer la asignación familiar con hijo con discapacidad en el trabajo. Si soy jubilada, lo hago en ANSES también. Hago el trámite, no solamente para cobrar un plus económico en el haber previsional, por ejemplo, Ujú. porque eso sería algo más. Yo, si doy ese paso, también estoy acreditando ante ANSES que ese hijo depende de mí económicamente. Tener el recaudo de que figuren los mismos domicilios en los documentos. Uno se muda y a veces queda un domicilio en un documento distinto y no se actualizó. Tener el recaudo de que esté en el mismo, los documentos figuren en el mismo domicilio, porque eso va a sumar a que el día de mañana ese hijo con discapacidad pueda pedir
beneficios previsionales que tienen que ver con mis aportes. Pueda pedir pensión derivada de mis aportes. Digamos pensión así general, porque no es una charla para hablar de jubilaciones y pensiones. Lo que quiero que ustedes se lleven es que si yo lo pongo a cargo, cobro la asignación, estoy planificando para que en el futuro les sea más fácil pedir la jubilación, la pensión, en este caso la pensión, derivada de mis aportes, si hoy no trabaja o no Sí. puede trabajar. Entonces yo con eso le estoy asegurando, lo estoy ayudando. ¿Para qué? Para que tenga un ingreso económico y también para que tenga cobertura médica. En principio es PAMI, ¿sí? Sí. Ustedes saben que cuando el trabajador se jubila y uno viene trabajando y está en actividad y tiene la obra social, invento, OSECAC, Luis Pasteur, Unión Personal. Uno se jubila y uno puede elegir como trabajador continuar con la misma obra social y no ir a PAMI. Ah, Esto no se sabe, no es algo que esté en el oído cotidiano de la gente en la calle, No, no, te está hablando de la obra social. pero hay que ¿no? tener recaudo de que cuando yo me No, jubilo, bueno, yo no tengo que ir a hacer ningún trámite de afiliación en las oficinas de PAMI. Tengo que notificar a la obra social que decido continuar y ejerzo un derecho de continuar como afiliada pasiva. Después discutiremos si no me aceptan, si tengo que hacer un amparo por afiliación, pero ustedes tienen que saber que pueden hacerlo. Y en eso ustedes se llevan al grupo familiar consigo. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque yo me puedo jubilar y tener a mi hijo a cargo y estar en la obra social y tiene toda su historia clínica y tiene sus profesionales a través de ese sistema de salud en el cual yo tengo. Entonces, saber que no tengo por qué perderlo, porque es muy valioso para mi familia conservarlo, puedo continuar con esa obra social. Si a mí me pasa algo y dejo de estar en este plano, él va a poder pedir a través de los aportes míos o de mi jubilación que le den la pensión. Habrá requisitos a cumplir que no exceden el marco de esta charla. La podemos tener en otra oportunidad. Pero sepan de que puede pedir y que con eso va a tener un ingreso y que con eso va a tener cobertura médica. Si puede trabajar o puede, de alguna manera, es viable en su realidad, hacer figurar que hace alguna actividad y puede pagar el monotributo, eso le permite tener cobertura médica, además del aporte jubilatorio. No les digo el obtener un beneficio que sería el retiro transitorio por invalidez derivado del monotributo. No se lo menciono como una posibilidad hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno se afilia al monotributo, los problemas de salud tienen que ser posteriores a esa afiliación para poder pedir un retiro transitorio por invalidez por los aportes que como monotributista yo hice. Pero quizás es la opción que hoy tiene para acceder a una cobertura médica. Vieron que hay muchos cambios normativos con el tema de obras sociales y prepagas. Es todo un mundo. Yo no dejo de estudiar, estoy cambiando las clases en la facultad. Es un continuo cambio y movimiento de todo. Antes, si bien existía este listado, antes uno podía como monotributista elegir cualquiera de las obras sociales que estaban inscritas como obras sociales. Hoy se cercena, se limita al listado de obras sociales
que figuran en el registro de obras sociales que reciben monotributistas, que se va ampliando día a día, van incorporándose nuevas. Pero tengo que elegir entre esas obras sociales. Si yo elijo, ¿qué voy a elegir? Tengo que mirar qué. La verdad es que todas están en una situación complicada porque el sistema y el país económicamente está en una situación complicada. Pero bueno, cuando a mí me preguntan, ay, Andrea, pero ¿cuál elijo? Y la verdad que yo no te puedo decir cuál elegir. Mi recomendación es, fíjate qué obra social, qué cartilla tiene, dónde tiene los puntos de atención, porque si yo vivo en Capital o vivo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y tiene todo su lugar de atención en Capital, no me va a servir, porque yo me tengo que venirme de una punta a la otra. Entonces, tener parámetros objetivos que me permitan tener una atención de la salud. ¿Qué pasa si la persona titular de esa afiliación fallece en marco de la obra social? El grupo familiar continúa, puede continuar, tendrá que pagar lo que representaría el aporte y la contribución por cada uno de los integrantes de ese grupo familiar, hasta que de esos miembros del grupo familiar accedan a una obra social por vía propia. Pero esto existe y está en la ley que regula obras sociales. Esto se lo cuento, ¿por qué? Porque esto de cuando no estemos, si yo me muero en el medio rápido, pasa algo, dejo de existir, ¿qué pasa con mi grupo familiar? Bueno, sepan que en el marco de la obra social se da esta situación. Tiempos y temas de protección, de patrimonio. Uno se pregunta, bueno, a ver, yo no estoy más y mi hijo va a recibir el departamento donde vivimos, una parte, hay otro tipo de bienes, hay dinero, hay bienes registrables, está el auto, va a heredar. ¿Cómo lo protejo? Porque él puede no tener, eh, ni siquiera noción del dinero, puede no saber lo que es caro o barato, puede ser fácilmente manipulable por terceros, y es ahí donde uno le agarra la preocupación. ¿Qué hago? Puedo testar la figura del fideicomiso testamentario, que a veces surge como algo raro que está ahí en el medio. Uno puede testar, hacer un testamento. Hay una parte de mi patrimonio que yo puedo disponerla libremente. Esa parte del patrimonio la puedo pensar en alguien que esté dispuesto a acompañar a mi hijo si a mí me pasa algo. Entonces yo en mi testamento lo puedo poner a ese alguien con el cargo de que cumpla con los cuidados, con la atención, con el... Entonces trato de generar una protección para un futuro. La figura del fideicomiso testamentario es algo que se maneja desde las escribanías, más que desde el abogado de a pie. Y tiene que ver con administrarse, hace cuando los patrimonios son muy grandes, y se busca que haya un alguien que es el que maneja, el que hace el fideicomiso, que lo administra y todo el fruto de ese patrimonio administrado va para la atención y la necesidad de mi hijo. Pero esa figura tiene un tiempo de vida, 10 años, con lo cual, cumplido ese tiempo, esos bienes los va a recibir mi hijo. Entonces va a estar en una situación en la cual, que si su toma de decisión es vulnerable,
yo voy a tener que pensar cómo lo protejo, pero de otra manera. Entonces, ahí viene esta otra placa. Esperen, agarro un mouse y tengo acá la computadora. La figura de la restricción de capacidad jurídica. Llamada y conocida al oído de todos como hacer la curatela. Hay mucho mito sobre esto. Hay gente y familias que dicen, no, jamás le haría la curatela a mí. Hay otras familias que se lo preguntan. Entonces, acá vienen estas preguntas. Y los quiero yo escuchar a ustedes. Me interesa a mí saber qué piensan ustedes de este tema. ¿Qué sabemos de hacer una restricción de capacidad jurídica, de ir a un juez para encuadrar lo que puede y no puede hacer mi hijo? Esto que también es conocido como curatela. ¿Es un castigo o es una protección que yo estoy haciendo? Bueno, Es te cuento. importante hablar del tema. Déjenme, cierro las preguntas y abrimos los micrófonos. Es importante hablar el tema con ese hijo, en la medida que ese hijo pueda comprender, pero para explicar para qué, por qué, ¿no? La ayuda del equipo terapéutico es esencial muchas veces para entender. ¿Quién toma las decisiones en el marco de una curatela? Vamos a hablarlo en los términos comunes del cotidiano de la calle. Aunque no es curatela, ¿sí? Es restricción de la capacidad jurídica. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué tenemos entendido nosotros en cuanto a hasta dónde el juez interviene en la vida de nuestro hijo? ¿Es definitiva esas decisiones que se toman en la justicia, en ese juzgado sobre la capacidad de mi hijo? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Y por qué no debería iniciar un proceso como este? Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, Buenas Mónica. noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bueno, estás? justo, Un todo gusto bien, ¿vos? verte, siempre me acompaña. Mónica, cuando sabe que estoy en algún lado, ella me acompaña siempre. Qué lindo verte, Mónica. Bueno, ¿qué saben Bueno, de esto? justamente, bueno, hice la determinación de discapacidad, la hicimos el jueves pasado, que fue el cierre. Bueno, ya sabías que había una cuestión atrás con el tema de Irina, mi hija está cuadriplégica, internada en un instituto de rehabilitación, en una clínica. Y bueno, la jueza había intervenido por la cuestión de que, bueno, había determinadas situaciones que tenían que saber a ver cómo estaba Irina. Y bueno, se hizo la determinación de discapacidad, tuve la reunión con la prosecretaria que me pareció magnífica. Y me explicaron que en realidad, o sea, esto justamente, el centro de apoyo era yo, no tenían duda alguna. Eso fue una felicidad absoluta para mí. Vos sabés, Andrea, que para mí fue como, no sé, todo en ese momento. Y entonces ellos me comentaron y me dijeron que cualquier cosa que Irina necesite de ahora en más, o sea, ellos iban a estar dispuestos a hacer los informes, como por ejemplo el sistema todavía de comunicación, ¿no? Que es justamente lo que estamos pidiendo, y ya hubo la primera negativa de la obra social. Se sumó por la superintendencia no obtuvo respuesta porque después pasó toda esta cuestión con el gobierno que quedó todo ahí anulado. Y entonces, bueno, ellos hicieron un informe junto con las maestras de Irina, que las maestras fueron justamente, la obra social decía que el tema era más que nada educacional y no asistencial, que era totalmente incorrecto. Y bueno, la prosecretaria me dijo, mira, vamos a hacer el informe, sumado a esto que vos nos traes de las maestras, y nosotros mismos vamos a elevarla para que la obra social sí o sí dé el sí a la cuestión de lo que estás pidiendo. Hicieron un seguimiento Ahí te de hago, Irina. y ahí te detengo, y ahí te detengo, ahí te Perfecto. detengo.
en este tipo de procesos de restricción de capacidad jurídica, en donde va a haber un equipo interdisciplinario en el cual va a evaluar qué puede o no puede hacer María, dónde va a necesitar el apoyo. ¿Por qué? Porque no es que hay una sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad. Ya no existe, eso era la vieja legislación, el viejo código. Hoy, la figura del apoyo, que son los que todos estamos acá, cuando nuestro hijo cumple los 18 años, cesa la representación parental, que es lo que antes se llamaba patria potestad. Con lo cual, los actos que realice nuestro hijo teniendo 18 años en adelante tienen consecuencias jurídicas. La figura nuestra para que tenga peso desde reconocimiento legal, tenemos que ser designados apoyos para acompañar en aquellos actos que nuestro hijo necesita ser acompañado. Y esto se da en el marco de este tipo de procesos de restricción de capacidad, donde se evalúa a la persona, se ve en qué necesita recibir ese apoyo, y sobre eso se restringe la capacidad para generar una protección sobre esa persona y se dice que el apoyo la asista. Entonces, en este tipo de procesos, cuando están abiertos y hay un tema incluso de prestaciones, muchas veces se utiliza este proceso para que el juez de familia que está a cargo y donde se está sustanciando la restricción de capacidad, dicte una medida cautelar para el acceso a la prestación que necesita. Esto se puede dar en este tipo de proceso, como también se hace de manera autónoma en una acción de amparo judicial para asegurar el derecho a la salud, el acceso a las prestaciones médicas que necesite nuestro hijo a través de ese proceso de amparo. Pero en el caso que cuenta Mónica, respecto de Irina, está con el proceso de restricción de capacidad y ella puede hacer el amparo para tener la prestación de lo que es el sistema TOBI, que es un sistema de comunicación aumentativa cuando uno no puede hablar, para comunicarse, no solamente un nivel educativo, tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo social. ¿Qué quiero comer? ¿Un alfajor o quiero comerme una ensalada? Con eso, la persona que no puede hablar, a través de este sistema, puede manifestar lo que quiere y no. Entonces, excede lo educacional, tiene que ver con la vida. Al tener abierta la restricción, puede ir a la restricción y pedirle al juez que se pronuncie, o puede hacer una acción de amparo para pedir TOBI, el sistema TOBI, lo que necesite. Educación, lo que requiera. Mónica, ¿querés agregar algo más? No, yo creo que en realidad, por lo menos me sentí, en ese momento me sentí cuidada, también estaba la trabajadora social. Nosotros tuvimos antes de esto un Zoom con Irina, la abogada de Irina, mi abogada, y estaba, bueno, el psiquiatra, todo, porque bueno, ella está internada, y bueno, también estuvo el médico legista, y a la vez el médico clínico de la clínica donde está Irina. Y la verdad que lo bueno que estuvo fue, que ahí me doy cuenta de todo lo que tienen que aprender los médicos también, ¿no? A veces. Estaba el psiquiatra, que dice en ese momento, no le enfoque, mamá, a Irina. Entonces la abogada de Irina le dice, no, discúlpeme, pero es mi cliente. Mi cliente tiene que saber lo que ustedes van a comunicar en este momento. Estamos hablando de una persona y estamos hablando de una determinación de capacidad. Irina puede decidir, puede comunicarse, tal vez no sabe el tema del dinero, pero nosotros ya hicimos los informes correspondientes y ustedes parece que no están al tanto de este tema. Entonces, en ese momento fue como que la jueza ahí sí replanteó esta cuestión, ¿no? Bueno, Y esto mismo me lo dijo la ¿por qué? prosecretaria. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos lo que
pone como centro es a la persona con discapacidad. Le da el respeto y él preserva la dignidad de la persona. Entonces, esto de, ¿es castigo o es protección? Porque quienes están en contra de hacer este tipo de procesos piensan que el juez se va a quedar con el patrimonio, que no van a poder tomar ningún tipo de decisión, que en su vida quien va a decidir es el juez. Y no es así. Y acá quiero traer un poco de claridad para que puedan cada uno desde su propia realidad repreguntarse si es necesario o no hacer este tipo de procesos. Me ha pasado que ha venido a mi estudio un magistrado con su hija, tenía salud, comprometida la salud mental, no sé si era un diagnóstico de esquizofrenia, pero era una chica que, medicada, con su esquema, tenía una vida súper bien. Entonces nos preguntábamos si era necesario hacer la restricción o no en ese caso. No veían riesgos, ¿por qué? Porque había una red familiar, porque ella era adherente a su tratamiento, porque ella podía entender que estaba bien y que no estaba mal, manejaba el dinero. Entonces, en ese caso, se decidió que para ese presente no era necesario. Esto no quiere decir que si la situación cambia, si hay vulnerabilidad en el tratamiento, se ve frágil la toma de decisión, ahí haya que cambiar el decidir si hacer o no el proceso de restricción de capacidad. Porque ¿qué es lo que pasa con el proceso de restricción de capacidad? No solo evalúan qué puede o no puede hacer nuestro hijo y dónde necesita el apoyo y designar ese apoyo que nos ofrecemos nosotros, que no necesariamente tiene que ser una persona, mamá o papá o un hermano, pueden ser varias personas, puede ser la madrina, el padrino, el referente afectivo sin necesidad de que sea un familiar directo, pero con el cual hay un vínculo y que quiere acompañar. Y más de una persona puede ser apoyo y designado como tal. Entonces, en este proceso, cuando se llega al final del proceso, donde hay una entrevista personal con el juez conoce a la persona, van los apoyos, va la familia a esa audiencia, y ahí se le pregunta, María, ¿vos querés que tu hermana sea apoyo tuyo? ¿Vos querés que tu madrina te ayude y sea tu apoyo? Y ahí dice, sí o no, y se lo escucha y se respeta esa decisión. El patrimonio, lo que tiene que ver con lo económico, se protege. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se inicia este tipo de proceso, lo que ocurre es se traba una inhibición de bienes en el registro de la propiedad. ¿Para qué es esto? Para que nadie se pueda aprovechar y pueda hacerle vender la propiedad que tiene, el auto que tiene, esos bienes registrables y desapoderarlo de su patrimonio. Entonces, se lo inhibe para que no pueda hacer eso, porque con la inhibición lo que se hace es inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble, esa inhibición se queda registrada, y de esa manera, si alguien de afuera, cuando uno no está, se quiere aprovechar y hacerle vender el departamento y a un precio vil, el escribano, antes de hacer la operación de compra-venta, pide los informes al registro de la propiedad y los informes sobre la persona si tienen inhibiciones. Cuando esos informes, como está registrado, se contesta, está inhibido por el juzgado número tanto, la jueza sabe que no puede hacer ninguna operación. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿es una medida de protección o es una medida de castigo? Porque hay una realidad, y yo entiendo la preocupación de muchas familias, cuando dice, bueno, pero hay que pedir la autorización al juez para todo, y si el juzgado no autoriza, a ver, el juzgado es la garantía de que no va a haber abusos. Sabemos que los tiempos de los juzgados no acompañan a la realidad de nosotros, lo sabemos. Yo como abogada lo veo en los amparos que hago de salud, en los temas oncológicos, en los temas, lo veo en las restricciones, que
Tengo que pedir autorización para vender la propiedad. Bueno, tengo que llevar la oferta de cuánto vale esa propiedad, la tasación, la oferta en cuánto lo quiero vender, y va a haber, uy, algo pasó. ¿Me ven ustedes a mí? No, No, sí, estás Andrea, se te compartiendo una ve, pero pantalla. Yo Pero te Algo pasó con la pantalla, yo no toqué apareció un nada, compartir pantalla. Bueno, No, pone que no querés compartir pantalla entonces. no, es que no me ven, no me aparece a mí. Pero te vemos, Andrea. Yo ¿Ustedes te a mí me ven, veo. pero ven una pantalla compartida? Sí, Sí, te vemos. ¿Cómo Sí, lo te ven? vemos, pero bueno, acá hay una pantalla A ver, que dice aceptar que todas no las va. cookies, abrir enlaces, como si... Esperen, a ver. Vamos a hacer así, voy a salir. A ver, Ahí a está. compartir. No, usted está viendo esta pantalla. Usted está ahora viendo la sí, pantalla de César. ahora Es sí. un César, la pantalla de un César, de los que estamos hablando. Mío. Bueno, no era mía, no era mía. Yo- Ahí está César, era la pantalla de César. Bueno, entonces, yo le voy a pedir al juez que quiero hacer esa operación de compraventa de la propiedad. El juez va a ver, va a revisar que el valor esté acorde al mercado. Y para eso va a interviene el defensor de menores incapaces, da su dictamen, hace las observaciones que tiene que hacer, y el juez autoriza. Cuando el juez autoriza, recién ahí se puede hacer la operación. Pero esto no es porque no se puede tomar decisiones. Son medidas que hacen a la protección de la persona y de su patrimonio. Porque uno no va a estar siempre para ver que todo se haga bien. Entonces, este tipo de medidas, de procesos, cuando yo hago la pregunta, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como un castigo o como una protección? Es una protección, no es un castigo. ¿Sí? Pero para entender esto, yo tengo que poder tener toda esta información de la que estamos hablando ahora. ¿Es definitiva? A ver, ¿es definitiva la decisión que toma el juez? No. ¿Puede levantarse esa restricción de capacidad? Sí. ¿Por qué? Porque la salud es dinámica. Entonces, cada 3 años la persona es nuevamente evaluada por un equipo interdisciplinario para ver si necesita seguir teniendo esos apoyos, si necesita seguir teniendo el mismo moldeado de su capacidad jurídica. Y esa sentencia se revisa y se vuelve a dictar otra sentencia. Quizás la persona ya no necesita más tener este moldeado de su capacidad jurídica, y en esa nueva evaluación, esa nueva sentencia dice, no necesita más apoyo, María puede tomar libremente sus decisiones, y se va a apoyar en los informes de ese equipo interdisciplinario que la revisa en ese momento, la jueza. Entonces, en este tipo de procesos, las sentencias no son definitivas. Se revisa cada 3 años y se va ajustando en la medida que la persona lo necesita. ¿Está claro este tema? ¿Quieren hacerme alguna pregunta sobre este tema? Para mí está claro. No, hola, soy Perfecto. Evelia. ¿Alguien más? Sí, soy Evelia, ¿qué Evelia, tal? un gusto, Buenas, Evelia. ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy cuidadora de figura de apoyo de una hermana mía que se llama Amelia, más chica, y tengo un hermano un hijo con esquizofrenia. Bueno, de mi hermana soy figura de apoyo, pero bueno, ya la hija, ella vivía con su hija, que ahora, bueno, yo soy figura de apoyo desde que ella falleció su esposo, y ahora la hija tiene 19 años. Bueno, yo justamente estoy renovando la capacidad esa de acompañarla a ella, ¿no? Se está revisando nuevamente la capacidad jurídica. Claro. El tema es que yo ya estoy grande y estaba pensando en que su hija ya
justamente está también en psicoeducación, empezando ahí, para que ella también se haga ya un poquito más cargo de su mamá, porque yo estoy con mi hijo y yo también estoy grande, ¿no? Y bueno, eso. Bueno, Si ella perfectamente se puede, puede ofrecer como apoyo, perfectamente se pueden ofrecer como apoyo a ambas, que ella empieza a asumir ese rol. Uno cuando hay manejo de dinero, que eso es lo que no les conté, cuando hay manejo de dinero como un fluido, cobra alquileres, administra la jubilación, la pensión que cobra, igual, la figura de ella, apoyo tiene que hacer un registro de los gastos, porque hay que hacer una rendición de cuentas de cómo se administró ese dinero. sí, A ver, no porque el juez quiera meterse en la dinámica de la economía familiar, sino porque se tienen que asegurar de que ese dinero realmente vaya a la necesidad de la persona y no que un tercero se aproveche de ese dinero, claro. porque pasa mucho ese tema. Lo que pasa es que Eh, justamente ahora no se venció todo esto, la abogada presentó otra vez todos los papeles y yo no veo que nunca la hayan controlado a mi hermano. Nosotros guardamos todos los tickets, yo guardo todo, tengo todo cuadernos y cuadernos, con todo porque te a piden ver, hay que tener siempre lo del último año. Corresponde que el juzgado lo pida, hay juzgados que son muy obsecuentes con eso, hay otros que Bueno, yo no no, sé. pero uno tiene que tener En el un juzgado de registro de Moreno cómo parece que administra no. ese dinero. Hay No, de igual es todo, en el el Poder dinero de la pensión, mira, es Judicial hay un... de todo. Ustedes tienen que saber, por eso, ustedes tienen que saber que del último año hay que tener como un registro de cómo administramos ese dinero, cómo lo acompañamos, que esté destinado a las necesidades de la persona Claro, con discapacidad, que es la dueña de ese dinero. El del último año, no se van a guardar papeles de hace 10, ¿está? claro. Eso como recaudo. Pero son medidas que tienen que ver con la protección, que no son Sí, definitivas, sí. que puede pedir la revisión la propia persona con discapacidad y no necesita esperar 3 años para eso, Claro, y de hecho mi que es hermana cuando está por ley cada vez debe está de mejor. revisarse. Bueno, por Sí, eso. Entonces, también este tipo de proceso lo puede pedir la propia persona con discapacidad, que se revise qué tanto puede hacer y qué tanto no puede hacer. ¿Está? sí, muchas gracias, Andrea. Ahora Muy bien, amable. no, por favor. Ahora bien, vamos a ver qué dice la otra placa. Vamos a avanzar uno más. Ahí vamos. Entonces, en este camino hay un paso de la vida y dónde estamos nosotros como cuidadores. Entonces, acá viene otras aristas. No, el cuidador brinda justamente cuidados en forma permanente. Está siempre en alerta. Hay veces que uno como cuidador se dice, se autopercibe cansado, pero no cansado por no querer hacerse cargo de, no cansado porque tenemos derecho a sentirnos cansados. Entonces uno dice, bueno, pero parar y descansar es un lujo. Hay veces que uno dice, es un lujo, no puedo darme este lujo. Es como que uno se autoexige la alerta en esto de velar para que todo esté bien. Y eso tiene un gran costo para el cuidador, desde lo emocional, desde su salud, porque muchas veces hay una postergación de la salud del propio cuidador, porque está toda puesta la energía, la mirada en la atención de las necesidades, en la salud de ese hijo, de ese hermano, y ahí perdemos el eje. Porque si nos volvemos a la pregunta de cuando no estemos, vamos a ver cuán importante es o qué es tan importante mirar las necesidades de ese familiar como mirar nuestras propias necesidades.
la atención de nuestra salud, el no postergar nuestros propios médicos, el tener el espacio terapéutico. Ustedes saben que en discapacidad la cobertura de lo que tiene que ver con la atención de la salud mental, de las sesiones de psicología y demás, no solamente alcanzan a la persona con discapacidad, sino al grupo familiar. Ese grupo familiar también es vulnerable y necesita tener la atención de su salud mental. A través del certificado de discapacidad y por la ley 24901, también puede pedirse la atención y cobertura de un espacio terapéutico para ese cuidador. La vida social, muchas veces éramos mucho en casa en la mesa de los domingos y de repente quedamos nosotros tres. Sin ánimo de juzgar, cada uno, hay mucha gente que puede y hay mucha gente que no puede, hay gente que se asusta y huye. A veces quien se asusta y huye es un padre, una madre, porque no saben qué hacer con esto, los tíos, los primos. La vida social también la vemos cortada, achicada, más pequeña, porque ya el tiempo no lo tenemos para ir al cine, para ir a cenar con amigos, para generar un espacio, sino pues tenemos que pensar con quién queda ese hijo, si puede estar con un otro, si hay un otro quien lo cuide, y que pueda cubrir ese tiempo de espacio que va a permitir a ese cuidador tener su espacio social, que es tan importante para preservar su propio eje en la salud mental. Nos volvemos un poco abogados sin serlo, y nos volvemos también un poco terapeutas, porque ya somos expertos y estrategas después de haber recorrido. Entonces, me ha pasado de ver en las redes, y acá esto es una pregunta que quiero hacerles, ustedes quizás, si uno recorre Instagram o Facebook, las redes, ve que muchas veces hay madres, padres que graban a sus hijos atravesando la crisis de salud mental y lo suben a las redes. Y yo me hice esta pregunta, ¿no? Porque uno puede tomar una posición liviana, juzgar y decir, ay, no es necesario exponer a ese hijo. Y es verdad. Pero me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué piensa uno cuando ven estas redes en las grabaciones? Donde hay un padre, una madre que comparte el momento de crisis de salud mental de su hijo. ¿Por qué hacer eso? Entonces, yo como mamá me pregunto ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, acá tenemos que el cuidador pone todo de sí. Incluso ese cuidador pospone sus propios proyectos personales, su propia vida social, quizás el querer abrir una carrera y estudiar lo que no pudo estudiar antes. No se permite muchas veces dejar de intentar porque uno cree que todo lo puede. Se paga con eso un costo emocional muy grande y muchas veces en soledad. Somos tres en la mesa. El cuidador también necesita ser cuidado para poder seguir acompañando y vivir y disfrutar de ese hijo en la relación mamá-hijo, papá-hijo, hermanos, porque hay veces que uno deja de disfrutar el vínculo porque está puesto en la lucha por conseguir el mejor bienestar de ese hijo, de ese hermano. Y dejamos de disfrutarlos. Y nos estamos perdiendo tiempo de disfrute de vida familiar, que no tiene nada que ver con lo médico, que no tiene nada que ver con esos momentos de crisis, que tiene que ver con la aceptación de un otro con lo que es, con lo que tiene, con lo que no tiene, porque todos los que estamos acá, hay cosas que podemos y cosas que no podemos. Teniendo o no teniendo un certificado de discapacidad. No perder
el vínculo. Entonces, vuelvo a la pregunta, porque me la hice. ¿Por qué una mamá graba a un hijo que está en un momento de crisis y lo sube a las redes? ¿Qué piensan ustedes que puede ser ese disparador? Los escucho. Yo creo que esa ¿Qué se les madre viene a la cabeza? y ayuda, pedir ayuda de alguna manera, a veces o sea, en mi caso yo no lo haría, pero tampoco juzgo a aquellos padres que hacen, que graban a su hijo porque necesitan que alguien les dé, o que también se pongan en su lugar o les dé la manera en que pueden ayudarlo para transitar esa situación. Eh, no podría juzgarlo, ¿no? De que está bien o que está mal. Quizás lo hacen porque necesitan ayuda. No sé. ¿Puedo aportar algo? Mercedes, soy yo. Un gusto, Yo, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? escucharte. Yo Sí, también pienso lo mismo, creo que es un grito de desesperación, de necesidad de ser vista, o sea, mostrar lo que esa mamá vive día a día y que nadie lo sabe. Porque una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Eh, eh, Obviamente que no es lo más sano, yo tampoco lo haría. Aparte no lo ayudas a tu hijo estándolo firmando mientras está así. Eh, no logras nada, pero sí creo que esa mamá está mucho más afectada de lo que debería estar como para hacer su apoyo, ¿no? Yo creo que es un grito de ayuda, de miren lo que vivo todos los días. Yo estoy de acuerdo. Sí. ¿el resto qué piensa? ¿Comparte esa mirada? ¿Le ven otra Estoy de arista? acuerdo, es un acto de desesperación. A veces la persona tiene el inconsciente, como se llama en psiquiatría, el inconsciente desbordado, y bueno, hace lo que puede porque ya el inconsciente está desbordado. Es una realidad, digamos, fisicoquímica ya, ¿no? De lo que se llamaba un psiquiatra alemán el cansancio o la depresión del cuidador. Yo quiero hacer Depresión, pedido un pequeño ayuda. aporte, ¿no? Desde, Sí. bueno, yo soy AT y hace ya una semana que estoy con un niño de 16 años. Sus padres, bueno, su mamá tuvo que ir a Mendoza porque él, bueno, sufre, en realidad no tienen todavía el diagnóstico de Gonza, pero bueno, es un chico adoptado, tiene muy buena relación con su primera familia que fue de apoyo, o sea, la primera familia que lo tuvo, y después automáticamente el juez, en vez de hacer esa construcción, ¿no? de lo que es el vínculo, directamente lo sacó de esa familia y lo dieron en adopción. Bueno, esta familia se encuentra justo ahora con este muchachito, el cual yo lo asisto hace 2 semanas que lo estoy asistiendo, durante 4 horas. Y bueno, y la verdad que en un momento dado el padre de desesperación me mostró justamente un video que había subido él en Instagram, porque me dice, o sea, Pero, necesitaba que la gente sepa qué era lo que pasaba, porque yo le contaba una cosa ni mis amigos me creían lo que estaba pasando en mi casa. Y bueno, y efectivamente uno lo ve y es como, o sea, a mí realmente fue como, para mí impactante, pero por el otro lado, fue una situación increíble porque ayer me pasó con él. Lo viví dentro de la institución donde está justamente en una clínica acá en provincia. Y, y bueno, lo que yo noté fue que justamente, perdón, pero pasa el tren. Justamente esa situación de que Gonza se quedó en ese momento, se quedó quieto, tiró sus ojos hacia arriba y no había situación alguna, o sea, no podía llevarlo ni para atrás ni para adelante, para ningún lado, no reaccionaba, hasta que yo no sé si algo me iluminó, que entonces en ese momento le dije, bueno, listo, voy a llamar a Silvina. Silvina es su tía del corazón, que sería su primera madre, ¿no? Quien la tuvo en la crianza hasta los 5 años. Dije, bueno, voy a llamar a Silvina para que venga
ayudarte, Gonza, porque bueno, vos no querés ir a merendar, listo. Y en el momento que dije Silvina, él activó. Y entonces, este tema yo se lo tuve que llevar a la psicóloga después, cuando tuvimos la charla, y también le dije al padre, porque él con el papá tiene una cuestión de no relación. Entonces, ahí veo la desesperación de los padres, ¿no? Porque el papá, obviamente, sufrió una violencia de él, de parte de él, eh, en la casa, que fue justamente lo que grabó cuando el hijo le estaba pegando. Y en el miedo de que su mujer también estaba embarazada, justo la mandó a Mendoza, porque dijo, no, o sea, no puedo tenerla acá dentro de la casa. Y él estaba desesperadísimo buscando AT o asistentes, porque bueno, pero quería a alguien que realmente sepa del tema. Y bueno, yo soy amiga justo de Mariana, Mariana habló conmigo, me dijo, vos, yo sé, por lo menos sé cómo vos la cuidás, Irina, y yo sé que a mi hijo lo vas a cuidar de la misma forma. Y dije, no, va a ser otra cosa, porque es diferente al tema de Irina, nada que ver. O sea, estamos hablando de salud mental. Y aún así, con esas herramientas que tuve en ese momento, al margen de ser arteterapista también, ¿no? Y trabajar con chicos adolescentes y jóvenes adultos ahora, eso me hizo entender que esta cuestión de que tal vez los padres hacen esta situación de grabar, o sea, si alguien no te está escuchando, que es la familia, los amigos, los más cercanos, y no se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo, lógicamente en la desesperación es de ayuda. O sea, por favor, ayúdenme. Es más, hoy Ustedes pidió saben, la sesión comparto lo que, con la psiquiatra. Una cosa, comparto lo que dicen, comparto lo que dicen, esto de el pedido de ayuda. Yo cuando lo vi, me hice esta pregunta para mí misma, eh, también lo relacioné con esto de compartir con alguien, porque lo vivo en soledad en mis cuatro paredes de mi casa. Eh, esta cuestión, ¿no? La soledad del cuidador, la necesidad de tener redes. Esto que tenemos aquí, este encuentro que tenemos aquí, es una forma de tener redes. La comunidad APEF es una comunidad que nos deja respirar si estamos atravesados con nuestro familiar y requiere eh, de un apoyo constante. Compartir esas experiencias. Esto que decía Mónica de la figura del acompañante terapéutico me da pie a la próxima placa. Acá había, no sé tu nombre, figura como Samsung SM, yo sé que querías hablar y justo estabas muteada. Yo, A ver sí, vos, sí, bueno, sí. Querías compartir sí, algo y estabas muteada. Te sí, escuchamos. me di cuenta, me di cuenta. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo porque es difícil que los médicos crean lo que uno quiere transmitirle y no tiene las palabras, no tiene el conocimiento de las palabras justas para decir de la enfermedad. La policía no te cree y por eso tardan en ir cuando se los llama. Así que yo totalmente de acuerdo que para que te crean, así como ahora con la revisión de las pensiones, digamos, para que Otro sepan tema. el límite que esta enfermedad les deja a los pacientes, que lo vean con sus propios ojos y lo escuchen con sus propios oídos. Eso. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Arminda de Mendoza. Un gusto, Arminia. Gracias por participar. Por Bueno, favor. entonces tomo el pie que da Mónica, que habla del acompañante terapéutico, y me digo, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tiene el cuidador? ¿Qué recursos hay incluso que redunden en beneficio para quien hace la tarea de cuidado? Y miren los caminos que se pueden abrir. La figura del acompañante terapéutico, nos permite
poder tener un otro como recurso humano que acompañe a realizar determinadas actividades o momentos del día, y al cuidador le da ese marco de respiro para hacer lo que necesita hacer o simplemente para no hacer y descansar. La figura del acompañante terapéutico debe ser cubierta, si bien viene de la parte de la normativa de salud y no de discapacidad propiamente dicha, está y se brinda las coberturas por discapacidad del acompañante terapéutico. La búsqueda de espacios donde se fomente la autonomía de las personas con discapacidad, lugares como centros de día, donde puedan realizar actividades que apunten a un desarrollo de la autonomía, un espacio de socialización con otras personas, espacios sociales pensados para personas con discapacidad. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene colonias de verano que están para personas con discapacidad y que hacen los grupos en función de las características y del rango etario, y tienen esas actividades de colonia en el verano durante todo enero, en invierno son los días sábados a partir de abril, y eso permite que haya otros entornos donde haya otros responsables que miran al grupo en el cual puede estar ese hijo o ese hermano, y es un tiempo para el cuidador también, y es un espacio de autonomía y de relación con otros que se le brinda a ese hijo y a ese hermano, porque muchas veces lo que se genera en esto de somos tres en la mesa y no hay más referentes, los amigos tampoco están, se genera también un para adentro, donde cada vez nos quedamos más adentro de casa y salimos menos, donde cada vez se genera como si fuera una ostra que se cierra, y esa familia cada vez se encierra más en su casa. Entonces, la figura de estos espacios permite que haya espacios desde otro lugar, con otros referentes, que van a velar también, velan por el cuidado, porque el dispositivo está armado de esa manera, y el cuidador comienza a tener ese espacio para poder descansar, para poder cuidar su salud, para poder tener una vida social que quizás postergó. Son recursos pensados para el cuidador también, y que brindan y hacen al beneficio de la persona con discapacidad. El espacios compartidos y las relaciones con otras familias, como es APEF, generar espacios de autonomía con apoyos suficientes, eso le permite al cuidador recuperar su propio espacio, atender sus propias necesidades. La figura de sistemas alternativos al grupo familiar, y les voy a contar un caso ahora. Vamos a ver qué es esto de sistemas alternativos al grupo familiar. Que el cuidador recupere la mirada para consigo misma, consigo mismo, es el comienzo del cuidado personal de ese cuidador. Y contar así con más tiempo de vida y mejor calidad de vida para compartir con ese hijo, con ese hermano. Esto de grupos alternativos al grupo familiar me viene a ver, vamos a ponerle el nombre Rosa. Yo siempre digo Doña Rosa a los chicos en la facultad. Y viene Doña Rosa y me dice, Andrea, mira, María, que tiene un tema de salud mental, pero que vive conmigo, ella va al centro de día AJA. El centro de día va hace muchos años, la cubre PAMI esa prestación, pero a mí me preocupa, porque si bien tiene su hermana tiene su vida, tiene su familia, es una hermana presente con la que se puede contar, pero yo ya soy grande. Y yo quiero dejar a María, la quiero dejar en un espacio en donde esté contenida. Yo vengo hablando con la gente de AJA, y AJA, parte del centro de día, es hogar. Y hay vacante. Pero yo lo que quiero es que ella pueda contar con ese espacio, más allá de que ella venga a casa, porque puede venir, estar conmigo. Quiero que ella tenga un lugar. Y ella en AJA tiene
su lugar de pertenencia, porque ya hace muchos años la conocen, disfruta mucho ir al centro de día, va de lunes a viernes todo el día, tiene sus amigos, hace sus actividades. Aja, no afa, aja. Digo aja, pero también hay miles, hay un montón de hogares con centro de día, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo le pedía la cobertura del hogar si María vive con su mamá y tiene departamento de propio, no alquila ni nada? Rosa había estado atravesada por temas de salud, oncológicos y demás, si bien estaba bien ahora. Ya una señora que llega a los 80. Entonces, pedimos la cobertura, hubo que armar la estrategia desde lo médico, para que hiciera el resumen de historia clínica y para que el médico indicara también la figura, la prestación de hogar con centro de día. Permanente. Porque hay de lunes a viernes. La cuestión es que tuve que armarme la estrategia también desde un informe socioambiental para documentar cómo era la situación habitacional de María con Rosa. Rosa, una señora grande, con tratamiento oncológico, que vivía sola, que no podía asistir ya más al cuidado de María. Entonces ese grupo familiar pasa a ser un hogar no continente, no le puede brindar esos cuidados 24/7, por más que tenga el departamento y esté viva la mamá. Entonces, con la estrategia armada desde la indicación médica, acompañado con el informe social, más con la documentación médica acerca de la mamá, hice el amparo de cobertura de hogar permanente con centro de día. Ese amparo salió con medida cautelar, se sustanció toda la prueba y llegó a la sentencia a favor. Y PAMI hoy le cubre en AJA, centro de día y hogar. Y María, todos los fines de semana, va con su madre, va a la casa, a su casa, comparte con su hermana, comparte con su madre, pero tiene su lugar de referencia. Y el día, es maravillosa esta historia, porque incluso para uno, ¿no? Pensarlo para uno. Rosa pudo resolver de alguna manera cuando no estemos. Y María, el día que Rosa no esté, va a pedir la pensión y le va a tocar PAMI. PAMI le va a tener que seguir cubriendo la prestación de hogar permanente con centro de día. Esta historia, resumida en breves minutos, que es una entrevista con año de juicio de amparo para llegar a una sentencia, nos muestra que hay recursos, hay que articularlos, hay que empezar a conocerlos, hay que asesorarse, hay que preguntar, hay que armar bien la estrategia, porque no es ir y que el doctor me haga un papelito así. No, hay que pensar la estrategia. Y para eso necesitan recurrir, cuando hablamos de cobertura y hablamos de derechos, a abogados que se dediquen a hacer discapacidad, que se especialicen en el campo. Esto es como el médico. Si yo tengo un tema del corazón, no me voy al clínico. El clínico me deriva al cardiólogo. Esto es lo mismo. ¿Sí? Yo no hago derecho tributario. Si a mí me vienen a consultar por un tema de impuestos, lo derivo. Y estoy procediendo desde la praxis legal mía como abogada, bien, porque cuido a la persona, a su necesidad y la derivo en alguien competente. Esto es lo mismo. Entonces, existen estos recursos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá y entramos en la parte final de la charla hablando de coberturas? Está muy bueno, ¿no? ¿Alguna pregunta vinculada con este tema, no personal? ¿Sí? Te quiero hacer una ¿Alguna consulta. duda? Hablaste del tema de hogar, ¿no? A mí me cuesta un montón
pensarlo, pero lo tengo que pensar. Eh, porque bueno, mis hijos, o sea, uno está afuera y obviamente no puede hacerse cargo de la gorda. Y después tengo el de 21, ¿no? Y bueno, Irina y yo. No hay familia, no hay otro. En este caso, yo también podría ir buscando por las dudas esta situación y de la misma manera que Rosa hizo el trámite, iniciarlo para Irina por las dudas. Hay que instrumentarlo como algo que se materialice en el hoy para que quede para siempre. ¿Sí? Es para hablarlo, lo podemos charlar, pero por fuera de este espacio. ¿Está? Sí, sería interesante. También me preocupa y me interesa saber del tema. Hay algo que a mí en lo personal me preocupa y que quiero hacer, es trabajar la figura de las viviendas convivenciales. Las viviendas convivenciales que fomenten la vida independiente, pero que cuenten esos espacios con recursos humanos preparados para contener a esa población de residentes. Hay casas convivenciales que se están haciendo en el marco de los grupos de autismo. En Tucumán hay una abierta, hay en la zona norte de Buenos Aires, Senderos del Sembrador, que trabaja con personas con discapacidad intelectual y tienen casa convivencial en el cual las familias de los residentes colaboraron para conformar esa casa convivencial y hay recursos que la van sosteniendo. Creo que en ese caso Senderos del Sembrador figura como centro de día. No sé bien la figura desde lo jurídico, cómo lo tienen armado a los fines prestacionales, pero se están conformando esto y pasa a ser desde las familias esto de la respuesta cuando no estemos. ¿Sí? Es para construir entre todos. Y como el interés viene desde las familias y de estos grupos de ONGs en donde las familias se encuentran, se trabajan estos temas en función de... Hay proyectos, yo fui al Senado, hablé con asesores del Senado antes del cambio de gobierno, y ahí en carpeta tienen trabajadas las figuras de las viviendas convivenciales, con una articulación en donde el Estado es parte. Hoy hablar del Estado sabemos que está en salida, todo lo que es este tipo de cuestiones, pero existen estos proyectos, solo que no se le han dado el espacio de tratamiento en las comisiones de salud que se tendrían que haber dado en su momento, y los proyectos cuando mueren en carpeta hay que los tienen que volver a presentar. Creo que caen cada 2 años, caen, si no son tratados. Lo que quiero decirles es que existe y que hay, que no hay que arrancar de cero, hay que pensar en tomar lo que ya se viene trabajando desde otros espacios y construir desde ahí. La figura de lo que serían los espacios de establecimientos de internación psiquiátrica, eso no existe, eso con la ley de salud mental se fueron cerrando. Quizás sí hay casos en los cuales requieren de tener este tipo de dispositivos, por eso también es muy criticada la ley de salud mental. Y hay para siempre corregir muchas cosas. Pero bueno, con lo que tenemos vamos armando nuestra propia red, por decirlo de alguna manera. Avancemos sobre el final de esta charla. Cobertura de salud y cobertura de discapacidad. En nuestro país tenemos 2 tipos de cobertura, de salud y de discapacidad. La salud, como tal, es un derecho, integra lo que es el derecho a la vida, es un derecho inherente a todo el resto de los derechos, porque si yo no tengo salud, no puedo generar mi propio proyecto de vida.
Y si yo no tengo, por ende, salud, no tengo vida, no puedo ejercer ningún derecho. Pero este derecho no es absoluto, es relativo, lo cual que jurídicamente quiere decir que está sujeto a las leyes que lo reglamentan. Entonces tenemos el programa médico obligatorio. Si yo no tengo certificado de discapacidad, todos tenemos este piso. El programa médico obligatorio, un programa médico obligatorio que cuando fue la crisis de la Rúa, en el año 2001, se redujo a un PMO de emergencia que iba a durar por un tiempo determinado y que quedó definitivo al día de hoy, con algunos agregados que se van haciendo, pero es lo que hay. Y este PMO, programa médico obligatorio, tienen que saber que es un piso de prestaciones médicas, no es un límite, y que las obras sociales, a través de sus auditorías médicas, deben de evaluar los pedidos que se hagan y que estén por encima del mínimo del PMO. Y deberían de obrar desde un marco bioético, analizando cada necesidad y concediendo las coberturas más allá de los porcentajes y de los límites que son como piso establece el programa médico obligatorio. Lo que pasa es que cuando uno va a pedir y le dice, no está en el PMO, dan a entender de que porque no está no lo tienen que dar. Y no es así. Hay leyes específicas para patología. Lo que sobra en nuestro país es legislación. Tenemos la ley de diabetes, la ley de fibrosis quística, la ley de autismo, la ley de salud mental, la ley de enfermedades poco frecuentes. Hoy es el día de las enfermedades poco frecuentes. Cuando tengo una prepaga, también tengo el marco del contrato de medicina prepaga, que también establece las reglas de juego sobre qué me cubren, qué no me cubren, que va a estar por encima del programa médico obligatorio. Hay planes abiertos y planes cerrados. ¿Qué quiere decir? Que puedo ir por fuera de la cartilla o no, si es abierto o cerrado respectivamente. Pero sepan que si por discapacidad yo necesito el abordaje de un médico especialista que no tiene la obra social, que no tiene la empresa de medicina prepaga, siendo titular de CUD, tienen que cubrirme por fuera de cartilla a ese especialista y me lo tienen que cubrir al 100%. Todo lo que es PMO, esto es a título informativo, ¿no? Por ejemplo, las sesiones de salud mental tienen un tope. 30 sesiones por año equivalen a 4 sesiones por mes. Si yo tengo certificado de discapacidad, no va a haber límite, no va a haber tope de sesiones de nada. Los medicamentos son al 40 si son ambulatorios, 70 ante enfermedades crónicas y prevalentes. Yo puedo tener el CUD por salud mental, pero tengo además colesterol. Todo lo que tiene que ver con el colesterol es crónico, corresponderá a la cobertura del 70. Todo lo que tenga que ver con el tema vinculado al CUD se discutirá y se accederá al 100%. Antes de achicarse el programa médico obligatorio, en el año 2001, existía lo que es la medicación de alto costo y baja incidencia. Alto costo implicaba que superaba el salario mínimo vital y móvil, baja incidencia a nivel de la prevalencia que hay a nivel poblacional. Esto, que antes era el 100%, medicación de alto costo, baja incidencia, desaparece en el 2001 de la letra escrita del programa médico obligatorio. Entonces se hace una discusión jurisprudencial en la justicia con los amparos cuando se dan este tipo de situaciones y no se tiene CUD. Y el PMO no alcanza para cubrir el valor de ese medicamento. Todos los medicamentos que se dan en internación son al 100%. Son al 100% todos los medicamentos oncológicos, los tratamientos oncológicos, cuidados paliativos, medicación de soporte, fibrosis quística, fue incluido el PMO, ¿ven? 2019. Bueno, prótesis internas al 100%, si necesito una prótesis para la cadera, prótesis externas, una fébula al 50%. Esto es a título de informativo para que sepan del programa médico obligatorio. Esto de que es un piso y no es un techo, lo que diga el programa médico obligatorio lo tiene que tener con claridad y muy presente cuando reciban la respuesta al pedido de cobertura. Ahora, en discapacidad, tenemos que saber que cuando estamos frente a una situación de discapacidad.
Cuando la persona que está atravesada por una deficiencia, ya sea física, ya sea mental, ya sea intelectual, una deficiencia que se sostiene en el tiempo, no algo que es momentáneo porque me pasó algo ahora. De hecho, si yo tuviera hoy una situación que me comprometiera, no sé, a nivel visceral, lo que fuera, o tuve un accidente y no puedo caminar, no puedo ir y hacer el certificado de discapacidad. Me hacen esperar 6 meses para que, en función de las secuelas que a mí me queden, evaluar si estoy frente a una situación de discapacidad. Y lo que es la condición de discapacidad tiene que ver con las barreras que se presentan cuando yo, atravesada por un tema de deficiencia, por un tema de salud, del orden que fuere, yo al interactuar con el entorno comienzo a tener barreras. No puedo, por ejemplo, tengo problemas de columna, tengo displasia de cadera, antes me caminaba, me daba la vuelta al parque Chacabuco, y ahora camino una cuadra y ya me duele toda la espalda. Entonces, ya no puedo caminar lo que caminaba antes. Hoy estoy en una condición en donde al interactuar con el entorno me empieza a aparecer una barrera. Es ahí en donde hablo de discapacidad. No hablo de discapacidad por tener un diagnóstico. No se evalúa por diagnóstico, porque la mirada es biopsicosocial. La mirada tiene que ver con el entorno, con todas las dificultades que se me presentan y que hace que yo no pueda tener una vida plena, no pueda ejercer plenamente todos mis derechos. Empiezo a ver limitaciones en mi entorno, el querer desarrollarme y desenvolverme. Y es un concepto dinámico. ¿Por qué? Porque la salud va cambiando. Y hablar del concepto de discapacidad, de la definición de discapacidad, es ambigua y es polisémica, porque dentro de lo que es la discapacidad como concepto, hay mucha variedad, hay mucha alternativa. Por esto es ambigua y es polisémica. Genera una pluralidad de significados. Toda la cobertura por discapacidad, más allá de lo finito que excede esta charla, y que ustedes quédense con que la cobertura es al 100%, pero vinculado con el diagnóstico por el cual se reconoce el certificado único de discapacidad. La ley que regula todo lo que es discapacidad, que es la ley 24.901, establece todo tipo de prestaciones preventivas, de rehabilitación, terapéuticas, educativas, asistenciales, estimulación temprana, cuando son niños el tema del acceso a la educación, las figuras de apoyo dentro del ámbito educativo, centros de día, formación laboral, centros educativos terapéuticos, rehabilitación, atención odontológica, transporte, cuando no se puede utilizar el transporte público. Estos sistemas alternativos al grupo familiar están expresamente previstos en la Ley de Discapacidad, en el capítulo 6. Cuando la persona con discapacidad no puede permanecer en su grupo familiar de origen, lo puede pedir la misma persona, lo puede pedir el representante legal. Los criterios que determinarán serán la edad, el tipo, el grado de discapacidad, el nivel de autovalidamiento, independencia, los sistemas alternativos del grupo familiar, hogares, pequeños hogares, residencia. Bueno, ahí les conté el caso de Rosa, que acá le puse Susana. Hay herramientas útiles para el acceso prestacional. Cuando uno tiene la entrevista, en este caso por un problema de cobertura con el abogado, yo digo que en la entrevista hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Muchas veces hay que, primero, la participación de la persona con discapacidad. Muchas veces es la familia la voz cantante, pero no porque no pueda la persona con discapacidad expresarse o participar, sino porque en esta cuestión de proteger, se sobreprotege y se anula. Entonces uno como apoyo tiene que saber conocer los límites. Espérenme que me apareció un cartel. Y darle lugar a la persona con discapacidad, hacerla partícipe. Y si para la toma de decisión de lo que se va a hacer, esa persona con discapacidad requiere el apoyo de los terapeutas, hay que tomar intervención con el equipo interdisciplinario para que colabore. Y hay que hacer en esa entrevista los ajustes razonables que se necesite para darle el espacio a la persona con discapacidad, para que pueda participar.
la figura del abogado especialista en discapacidad es necesaria, es como el médico pasa a ser uno como abogado, cuando la familia se conoce con el abogado y se vincula y hay esa conexión que tiene que haber, como tiene que haber con el médico, que uno se tiene que sentir cómodo y que tiene que saber que el otro lo escucha y que hay un trabajo en equipo, pasa a ser ese abogado especialista en discapacidad un referente más en esa familia, al cual se recurre por los diferentes motivos que van surgiendo en la vida, así como pasa con el médico. Por eso se requiere siempre que quien se va a dedicar como profesional, como abogado a este campo, se forme en el tema y se actualice en el tema. Es importante recordar al pedir las coberturas cuestiones como en documentación, no olvidar cuando uno pide y adjuntar copia del DNI, del carnet, certificación negativa cuando no hay cobertura de nada y yo voy a golpear la puerta de los ministerios, el certificado de discapacidad, si es un menor de edad las partidas, si soy figura de apoyo y es una persona adulta, mayor, y yo soy el apoyo legal, la copia del testimonio que se otorga en el proceso de restricción de capacidad, en donde figura que yo soy apoyo y que acepté el cargo. Las constancias médicas, el resumen de historia clínica, donde figure el diagnóstico, las líneas de tratamiento, la necesidad de la prestación exacta que necesita, pensar en la estrategia, ¿no? Como el caso de Rosa. Manifestar la urgencia, el riesgo, que no puede interrumpirse el tratamiento, porque esto tiene que ver con el dictado de una medida cautelar para que el juez expida ahora lo que necesita y que acceda ahora a lo que necesita mientras el juicio de amparo tramita. Las recetas, si son medicamentos, saber que tiene una vigencia de 1 mes, acompañar los estudios médicos, todo en copia, ¿no? Y uno puede hacer una nota haciendo ese pedido claramente, y yo en esa nota puedo poner que acompaño toda esta documentación y me la hago sellar ese soporte papel, poniéndole fecha y sello del lugar. Si lo mando por mail, porque hay un correo electrónico institucional de Galeno, por ejemplo, de OSDE, de OSECAP, de Unión Personal, ese envío de mail y la respuesta la guardo en la computadora, voy a impresora, hago que la voy a imprimir, pero le doy guardar, me lo guarda en PDF y lo guardo en una carpeta. Y ese es el documento que tengo, que yo hice el pedido y qué respuesta me dieron en caso de habérmela dado. Primero hago la parte con una nota para acompañar esta documentación. Y si no tengo respuesta, que le tengo que poner un plazo para que no quede abierto a la eternidad, le digo de que voy a entender su silencio como un rechazo y que reservo derecho de reclamar judicialmente. Después puedo mandar la carta documento, por ejemplo, en donde ya ahí no acompaño documentación, insisto en el pedido de la prestación. Si no me quieren recibir la historia, la nota, porque ha pasado muchas veces, en la carta documento transcribo la parte pertinente del resumen de historia clínica y pongo a disposición el mismo, haciendo saber que no me lo quisieron recibir antes. De esta manera documento y hago el pedido. Entonces, después viene la parte del amparo, la parte judicial. Pero esta sería la parte de cómo yo tengo que moverme para acceder a la parte administrativa de la prestación. Entonces, no solo se trata de las personas con discapacidad y los apoyos que necesita la persona, también se trata de la familia, de las redes afectivas, de contención de esos cuidadores que también necesitan ser cuidados. Mi correo electrónico es el que figura en la placa. Es estudiojurídico.pasodomo@gmail.com. Igual todos los contactos que necesiten a través de APEF lo tienen. Dejo de compartir. Le doy la palabra a Liliana y a Gaby, que nos acompañan. Y no sé en qué hora estamos, pero hacemos unos 15 minutos de preguntas. Espero que haya sido de utilidad nuestro encuentro de hoy. Y bueno, escucho. Lili, Bueno, Andrea, Gaby.
Vamos a tener que hacer el cierre. Ya creo que la gente ha preguntado, hicieron varias preguntas, se fueron contestando a través de que le diste la voz. Y por lo que veo y fuimos viendo en el chat, fuiste respondiendo todo. Así que las Bien. otras eran personales y ya hablamos. Ahí dejaste tu contacto. Les decimos a todos los que participaron hoy, aparte de muchas gracias por acompañarnos, que les pasamos a los grupos de APEF, le vamos a pasar tu contacto. ¿Sí? Ya les puse a varios que hicieron algunas consultas personales que las vamos a pasar tu contacto por los grupos, que tenemos varios grupos. Así que una charla muy extensa y clara. La verdad que pusiste de todo. En esta charla fue muchas No sé qué hora es, y chicas. son No 9 tengo menos, reloj, 9 no menos tengo reloj, no sé qué hora es. 20:53. Mirá, wow, bueno. Por eso te digo, Bueno. creo que fue bastante participativa. Nosotros no solemos hacer tan participativas. Hoy fue una charla muy participativa. Tuvieron la oportunidad de hacerte algunas consultas sobre el tema, obviamente, y como volvemos a repetir, las particulares van a tener oportunidad, ya que sos parte de nuestro equipo a nivel profesional, así que contamos con vos para quienes necesiten, ¿sí? algún asesoramiento con respecto a estos temas que tanto sabés y que hoy nos han abierto mucho la cabeza, muchas dudas que en el grupo siempre salen. Nosotros tenemos un grupo que se llama Derechos, que ahí es donde vamos pasando información, así que esto nos sirve un montón, lo que hoy hablaste, para cuando responden ahí, y dejar solo el espacio de psicoeducación para temas de psicoeducación, ¿sí? Que no es tanto información legal y otros temas, como vi que preguntaron sobre hogares. Bueno, en ese grupo las familias van compartiendo dentro de sus experiencias si tienen hogares o casa de medio camino o lo que fuere que van necesitando y van teniendo experiencia, bueno, lo van pasando por ese medio. También esto, ¿no? Cuando ven las charlas, quien estuvo en la charla, compartir lo que aprendieron. Así que bueno, siempre aprendiendo, esto es lo más importante. Es la vida. Es la vida, no hay que cansarse nunca y pensar que tenemos un límite porque nunca lo hay, siempre se aprende y eso es lo importante, que estemos acá para intercambiar.